Muchos de nuestros oyentes estarán pensando, ¿y qué hace sonando ahora aquí esta Bohemian Rhapsody de Queen con Freddie Mercury? Bueno, pues vamos a hablar de música, no es la sección de nuestro compañero Miguel Lázaro, que en ocasiones ha hablado también de algunos discos importantes de Queen, sino vamos a hablar del impacto que tiene la música en la política. Esta grabación que estamos escuchando pertenece a un concierto que tiene ya varias décadas, el Live Aid, en donde se hizo una recopilación, una serie de conciertos para conseguir dinero, ¿no? para África, para apaciguar o acabar con la hambruna que había entonces, ¿no? Era una forma de utilizar, de alguna manera, yo creo que muy clara, la música en un ambiente absolutamente político, porque más allá de esa humanidad que hay detrás del gesto, había un gesto político también, valga la redundancia, pues muy, muy claro, ¿no? Y de eso queríamos hablar en los próximos minutos, a colación de un libro que acaba de publicar la editorial Silex, Entre dos aguas, la diplomacia musical entre Reino Unido y España, 1964 y 1994, 3 décadas. Samuel Lillo Espada, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, ¿cómo estás? Lo acabo de decir, ¿no? La música desempeña un papel importante en la diplomacia, no solamente en esas 3 décadas de las que vamos a hablar, sino a lo largo de la historia, ¿no? Sí, además siempre la música, como parte de la cultura de los países, ha formado parte de ese nacionalismo y esa ideología, esos valores que involucran a los propios estados y a los propios países. Entonces, exportar la música, su música al exterior, también sirve para transmitir la propia imagen que se quiere proyectar de los propios países. Mira qué interesante esa reflexión. La verdad es que yo creo que todos la tenemos en mente, pero nunca la habían explicado de una forma tan brillante, ¿no? Samuel, cuando se habla de diplomacia, es porque, bueno, pues hay problemas o hay circunstancias que se quieren resolver o se quieren compartir, ¿no? Sí, además el caso del libro es bastante concreto y significativo porque la cronología está marcada principalmente por un contencioso que llevan lastrando los españoles y los británicos durante siglos, que es el caso de Gibraltar. Entonces la música se convirtió en un instrumento a compás de la diplomacia para un poco buscar otras vías donde enlazarse y donde abrir vínculos entre los dos países, teniendo esa música como cultura en general, como podríamos hablar de exposiciones de arte también, que se mencionan en el libro, y la música se convierte en ese cauce que puede esquivar las diferencias políticas y puede abrir nuevos pasos a través de la cultura. Me parece una idea genial, ¿no? Intentar sentarse en una mesa para arreglar problemas por medio de una cosa tan universal como es la música, ¿no? En estas décadas, 1964, 1994, hay 2 periodos muy claros, ¿no? Está 3, me atrevería a decir. Está el franquismo, la transición y la democracia, ¿no? Podríamos definirlo así. Imagino que en la época de Franco, en este espectro, pues entra, ¿no? Por ejemplo, la llegada de los Beatles. ¿Cuándo fue? 1965, concretamente. 65, pues un año después de la fecha que tú utilizas, ¿no? Y también hay ese trasfondo, ¿no? Detrás de la visita de los Beatles hay un trasfondo político muy grande también. Sí, además había bastante rechazo dentro del régimen para llegas a un grupo con esas ideas tan liberales, tan abiertas, Esos pelos. Eran mariquitas, decían, ¿no? Además, y una de las cosas que se hizo desde el primer momento es intentar asimilarlos en la cultura española. Y hay una imagen bastante famosa que están bajando del avión y les ponen unas monteras en la cabeza. Sí. Luego les llevan a un restaurante y les ponen capotes y bailarinas flamencas, y esas son las fotografías realmente que se transmitan, que se retransmiten a la población española. Sí que es cierto que, por ejemplo, el concierto que realizan en Madrid, que es a lo mejor bastante simbólico, no tuvo tanto éxito. En el Nodo decían que pasaron sin pena y sin gloria el concierto, pero por ejemplo en el Monumental de Barcelona fue toda una apoteosis, movilizaciones de gente, alrededor del auditorio todo lleno. Fue bastante significativo y llamativa la llamada. Era como también un eco de la sociedad española de libertad, música, nuevas tendencias. Queremos dar ese paso más que estaban limitados hasta entonces. Esas limitaciones al final no impidieron, ¿no?, la llegada del concierto, porque, a ver, si Franco no hubiera querido, los Beatles no pisan Madrid. Eso...
Por supuesto. Además, también tiene que ver un poco por el propio promotor español que tenía siempre esa afición de los Beatles se escuchan en España, los Beatles suenan en España, queremos que vengan los Beatles. Sí que es cierto que hubo mucho éxito, pero también hubo problemas. Por ejemplo, en Madrid lo que hubo es mucha presencia policial alrededor del concierto, porque lo que no querían eran manifestaciones que rompieran la tranquilidad y la paz que había en la capital. Entonces sí que es cierto que visitaron y vinieron más grupos a España en la época franquista, pero muy poquitos en comparación también un poco por esa censura que limitaba y controlaba bastante la manera de desarrollar los conciertos. Imagino que esa acción de tomar la música como un elemento diplomático sería recíproco. Aquí vienen los Beatles, pero hubo españoles que salieron fuera. Sí. Además, si una de las cosas llamaba bastante la atención, a lo mejor no tanto los músicos como tal, pero sí la música española. Compositores clásicos como Manuel de Falla fueron totalmente reconocidos. Directores de orquesta como Rafael Friu de Burgos, que fue uno de los grandes directores de orquesta españoles. Actuaron y dirigieron orquestas allí. Y sí que es cierto que siempre hubo la diferencia del idioma. El español al final no era un idioma así que conociese mucha gente, estaba muy limitado. Sí que es cierto que luego con el boom turístico cambiaron un poco las tornas, pero estuvo limitado. Sí que es cierto que tuvieron algunos éxitos. No olvidemos que Maciel ganó en Londres Eurovisión y fue como el gran boom, y en la prensa española era el símbolo de la primera conquista musical, la segunda Gibraltar. Los grandes lemas que se creaban entonces. Pero sí, hay cierta presencia española, siempre por cauces privados. El gobierno además está bastante más limitado, y lo que se financió, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, como símbolo de España, era el flamenco. Claro, muchos grupos saldrían patrocinados, ¿no? Apoyados con dinero público para promocionar, ¿no?, esa imagen de España afuera. Claro, ahí está la clave. La diferencia entre diplomacia y lo que son la imagen de un país es que la diplomacia está dirigida. Existen programas, hay estudios de qué tiene éxito, qué no tiene éxito, y se valora qué desplazar y qué no desplazar. Esa es la clave de la diplomacia. Sí que es cierto que luego, como pasa siempre, no se puede controlar toda la imagen que queremos, que se quiere proyectar, y algunas veces personajes, deportistas no están financiados, por supuesto, por el gobierno, pero son la propia imagen de España como tal. Y esto es lo que pasaba muchas veces con los músicos, tanto británicos en España como españoles fuera del territorio. Julio Iglesias, Rafael, fueron grandes nombres, nunca fueron financiados por el gobierno, pero eran parte de esa imagen y ese imaginario que se creaba en torno a qué es España culturalmente. Claro. Has dado antes en una clave, yo creo que bastante interesante, ¿no?, que es la barrera del idioma. En el mundo anglosajón no entienden nuestra música o no entienden nuestras canciones, pero en el mundo español, más que hispano, en el español, aquí en España, en nuestro país, sí que devoramos, ¿no?, la música anglosajona, con el añadido de que el 99,9% de la gente no entiende lo que dicen las canciones. Ahora un poquito, pero yo, aseguro que entre los años 64 y 94 absolutamente nadie entiende la música inglesa, ¿no? Y no voy a decir nombres, ¿no?, pero en esta casa había gente muy conocida que presumía, ¿no?, de ir a Londres, a no sé qué, gente de los 40 y tal, y te dabas cuenta de que no tenían ni idea de lo que estaban hablando las canciones, no sabían absolutamente nada del inglés, eran incapaces, ¿no?, de mantener una mínima conversación o leer o entender un texto, ¿no?, en una señal de tráfico, ¿no? Y eso imagino que sería una barrera también. Sí, en cierto modo. Siempre recuerdo, además lo pude investigar, porque Jesús Ordovás ha publicado varias obras, mencionaban siempre que los artistas de la movida, el 80% eran referencias de músicos británicos. Sí. Que llama mucho la atención. Digo, bueno, me parece muy interesante esto, y que bebían de esos viajes, de esos estudios. Sí que había una barrera, pero hay una cosa que Reino Unido, también un poco con el apoyo de Estados Unidos en este caso, es que el British Council y, por supuesto, la embajada americana financiaron y apoyaron muchos espacios de cultura y de educación. Y, por ejemplo, a partir de los años 70, cuando se crea la ley de educación, uno de los planes principales y de los cambios principales es que el inglés adelanta al francés como segunda lengua. Y de repente el inglés se convierte en un foco y en la primera lengua extranjera que hay en España, por ejemplo. Y eso es un cambio que también viene
lleva a un cambio cultural y de acceso a la música y acceso a la cultura americana y la británica. Es cuando es el boom de las películas de Hollywood, cuando es el boom de los grandes personajes como James Bond. Es un poco bastante llamativo esos cambios. Sí que es cierto que sigue habiendo la misma barrera, pero como que aquí está sumido más de no lo entiendo, pero se puede disfrutar igualmente. Claro, de ahí entra un poco de lleno ese papel de la diplomacia, ¿no? O sea, no deja de ser... Bueno, yo no sé si hasta cierto punto algunos músicos llegaron hasta a utilizar como moneda de intercambio, como casi marionetas en algunos gestos de encuentros o desencuentros con Inglaterra. Sí, en cierto modo siempre se apoyaba, por ejemplo, en el caso español, en Reino Unido, siempre se recomendaban a los grandes artistas españoles, clásicos principalmente, porque una de las aspiraciones... Que son los que no pueden hablar, ¿no? Un poco sí. No, pero siempre se utilizaba el músico clásico para ese apoyo internacional, porque estamos hablando de momentos en los que Montserrat Caballé, Plácido Domingo, José Carreras... son grandes figuras y están en la ópera de Londres cantando con el papel protagonista, siendo las figuras de mayor éxito. Y siempre buscaban la embajada, que eso es una de las cosas más llamativas que me parecen, es no apoyamos, por supuesto, no podemos financiar que actúen allí a lo mejor una figura de ese renombre, pero luego se encargaban de organizar un cóctel en el que invitaban a los miembros de políticos y de la cultura británica a la embajada española con la artista diciendo, bueno, es española, es nuestro símbolo, es nuestra ayuda, es nuestra imagen. Siempre buscaban alguna manera de salvar esos problemas y que faltaba un poco de financiación a través de proyectos laterales que vinculaban la música, la cultura y espacios de sociabilidad para establecer esos contactos políticos. Sí, me recuerda ahora que dices esto cuando Rafa Nadal ha ganado Roland Garros durante más de 10 años en París. ¿Dónde era la fiesta? En la embajada española. Todas las noches la victoria de Rafa Nadal, pues de una forma parecida a lo que estás contando, ¿no? Sí, es el paso ese de que aspectos que se escapan del control pasan a ser instrumentalizados, pongamos unas comillas grandes en la palabra, pero sí que es cierto que es la manera de vincularse y algunas veces nosotros, y hablo como español, nos sentimos muy orgullosos de ciertos personajes, de ciertas figuras, y dices tú, si yo me identifico con esta persona, esta persona se convierte en propia imagen de España. Hay casos, nosotros en este caso hablábamos del caso español, pero hay casos como el americanos con el jazz, por ejemplo, en Puerto Rico con el reggaetón, pues está financiado por el gobierno. El K-pop, que es el pop coreano, financiado por el gobierno coreano también, para llevar la imagen. Y están identificando géneros musicales con la propia imagen del país y se convierten medios de, bueno, si es reggaetón, ¿quién no va a pensar en Puerto Rico? Claro. Si hablo de K-pop, ¿quién no va a pensar en Corea? Es muy interesante esos vínculos. Además, hay durante ya instaurada, ya bien asentada la democracia en España, ¿no? A partir a mediados de los 80, sobre todo, y ya en la década de los 90, tu trabajo acaba en el año 94. En ese periodo de tiempo hubo grandes grupos que empezaron a llegar a España de una forma pues muy abierta, ¿no? Por ejemplo, los Rolling Stones, ¿no? Que se decía también que lo comentábamos antes a micrófono cerrado, ¿no? Que quizás había sido subvencionado de alguna forma la llegada de los Rolling Stones. Yo no sé si por el caché enorme que tenían o por no sé, pero vamos, estaban ahí haciendo ese papel diplomático también entre Reino Unido y España, ¿no? Sí, es muy llamativo porque si se hace una cuenta del número de conciertos, un análisis cuantitativo de conciertos en los últimos años de la dictadura y los años posteriores, simplemente del 75 al 76 es como el triple de conciertos. Vienen los Rollins, es la primera vez que actúan en España, es en el 76, justo después de la muerte de Franco, por ejemplo. Queen hace otro concierto justo después del fallecimiento de Francisco Franco. Y los Rolling, en este caso, es muy llamativo porque vinieron a tocar en 1982, que también fue otro año importante, que es el año del Mundial. Y vinieron como representantes del Reino Unido, fue un poco de intercambio, de España contrata a los Rolling, un grupo con gran renombre, ven a actuar, pero utilizan los contactos con el British Council y con la embajada para contactar con los Rolling y que vengan a España a tocar en Madrid. Además, entonces, muy llamativo que contacten exactamente con los Rolling, que es el grupo más importante, y aprovechan además una conmemoración que saben que van a movilizar al mundo, que el mundo viene a España,
para realizar el concierto tan famoso. Y España se está abriendo al mundo, está trayendo la cultura que está en todos los países. España ya es un país democrático. Son simbologías siempre a través de conciertos, de actos y de otros eventos. Sí, además es que este tipo de eventos, como dices, no solamente estaba centralizado en lo que es el concierto, sino todo lo que había alrededor, días antes y días después. O sea, yo recuerdo incluso la polémica de los precios con las entradas de los Rolling en el Bernabéu, creo, ¿no? Que tocaron, que eran más de 10.000 pesetas de entonces, era una barbaridad. O cuando vino, bueno, este caso es Sinatra, ¿no? Con esas 10.000 pesetas, que es Estados Unidos, para tocar también, y luego rebajaron porque los precios porque no iban a llenarlo o no iban a tener el cupo suficiente de gente que esperaban, ¿no? Pero todo ese remolino de información genera presencia en los medios, ¿no? Y de alguna manera pues estás hablando de ese objetivo que te has planteado, que es traer a los Rolling Stones. Sí, siempre cualquier evento de esto, sobre todo en ese cambio de demostrar que la España que se formaba, que después de las elecciones, de crear una constitución, era una nueva España. Tenemos que dar una imagen de lo que es la nueva España, que es un país moderno, un país que está progresando, que se adapta a las corrientes internacionales, tanto estadounidenses como europeas, un poco en esa corriente occidental, y ahí es donde la cultura entra siempre en jaque. ¿Cuándo son la manera de exportar la España al mundo? Los grandes acontecimientos, los megaeventos que se llaman, conocidos totalmente, publicados hace poco, los Fastos del 92, hubo un buen trabajo, y se plantea como el año de España en el mundo, porque es el año en el que se hacen conmemoraciones en todos los puntos de España, diferentes acontecimientos, pero era el momento de mostrar que España ya había dado el salto, que había dejado atrás esos años que eran un poco más oscuros de la dictadura, hacia una nueva España moderna, una España que produce, que crea, que fomenta. Y la música es una herramienta perfecta para eso. Porque ya es el momento en el que se empiezan a financiar grupos de pop y de rock español para que actúen en el extranjero. Es justo ese paso en los años 90 cuando dicen España es moderna y también tenemos nuestra propia cultura pop y rock que merece la pena exportar en el extranjero. Y es cuando empiezan a tener grandes éxitos los españoles. Desde luego, tú en tu libro, Entre dos aguas, hablas de esas décadas, 1964-1994, ¿no? 3 décadas. ¿Por qué pones el punto en un año y el final en el otro? ¿Qué es lo que sucedió en el 64 y en el 94 para cerrar ese ciclo? En el 1964 es el año que llega Harold Wilson, que era un primer ministro británico, laborista, y es cuando empiezan a torcerse totalmente las relaciones entre España y Reino Unido debido al contencioso de Gibraltar. España empieza a pedir que la autodeterminación del territorio y debería anexionarse a España. Y empiezan a crearse una serie de conflictos, a deteriorarse un poco las relaciones, empiezan las tensiones, y justo era el argumento de tiene que haber otras vías en esas relaciones bilaterales. Y ahí es cuando con la música y con la cultura te das cuenta de que siempre tenían herramientas, siempre había recursos, siempre había otras cosas que aprovechaban para mantener esos contactos y que no se rompiesen del todo las relaciones. Y el 94 es, ya después de los años de los grandes fastos, en el 94 ya se ha consolidado Maastricht, el Tratado de Maastricht de la Comunidad Económica Europea, que justo los años anteriores se había producido el boom de las relaciones hispano-británicas, y en el 94 van a pasar a otro estadio diferente, ya se pone en marcha el gran proceso de ampliación europea. Entonces es un momento muy importante de cambio en concepto, y las propias relaciones bilaterales cambian. Ya hablamos de un contexto europeo, un contexto de cambio. Muy interesante esta charla que hemos tenido con Samuel Lillo, Espada, nunca hay que olvidarse de la madre, por este libro que ha publicado con la editorial Silex, Entre dos aguas, la diplomacia musical entre Reino Unido y España, 1964-1994. Como siempre, Samuel, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer. Un placer, Nacho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.